Hola, ¿cómo están, cebados de la psicología? Bienvenidos a mi canal. Quédate en este video porque hoy vamos a estar hablando de la importancia del concepto de sacrificio para el desarrollo personal. Allá vamos. Primero voy a pasar a explicar algunos procesos cognitivos que nos van a servir como base para la argumentación de por qué el sacrificio es tan importante. Vamos a hablar de la atención. La atención funciona como un filtro de la realidad. Nosotros no vemos el mundo tal cual es, sino que estamos seleccionando la información, seleccionando qué es lo que queremos procesar del mundo. Existen distintos tipos de atención, pero básicamente no importa qué atención estés utilizando, jamás vas a estar procesando toda la información que existe en el mundo, sino que la estás filtrando. Vamos con un ejemplo. Si te compras un auto rojo, seguramente vas a salir a la calle y vas a empezar a ver autos rojos por todos lados. Y vas a decir, wow, no sabía que había tantos autos rojos. Porque tu atención es selectiva. Ahora que vos te compraste un auto rojo, empezás a ver autos rojos por todos lados. No cambió nada del mundo, no cambió nada de la realidad. El que cambiaste fuiste vos. Lo que cambió fue tu interpretación del mundo y empezaste a dejar de lado un montón de autos de otros colores y empezaste a filtrar y seleccionar exactamente eso que vos estás buscando en el mundo. ¿Se entiende? La atención busca lo que vos estás queriendo, lo que vos estás buscando en algún punto. Si estás, por ejemplo, buscando trabajo, vas a salir a la calle y vas a ver tal vez un cartel que estaba ahí hace 2 meses, pero vos justo lo ves ahora porque estás buscando trabajo y ves que dice se busca empleado. Hay un estudio que se realizó en el que varias personas se van pasando una pelota y pasa una persona disfrazada de mono y no la ves. Es decir, si es la primera vez que ves ese estudio, no lo ves al gorila y es muy gracioso. Imagínense que puede pasar un mono detrás mío y ustedes no verlo porque están prestando atención a algo que estoy diciendo yo o están focalizando su atención en otro lado. Tremendo, ¿no? Ahora voy a argumentar por qué creo que la realidad se acomoda a tu visión del mundo. En última instancia, nosotros no tenemos contacto con las cosas, con lo material, con el mundo que está allá afuera, entre comillas. Esto se puede argumentar desde la física incluso. Nunca estamos en contacto con las cosas, sino que allá afuera hay estímulos que luego se convierten en información. Un estímulo es algo que puede provocar un cambio a nivel físico o en el comportamiento de un animal, por ejemplo. Cuando agarramos el celular, estamos recibiendo señales y luego, mediante los nervios periféricos que tenemos, esas señales viajan por vías aferentes hacia el sistema nervioso central. Se encuentra con el cerebro y la médula espinal y allí se convierte en información. Ni les cuento cuando intervienen los procesos cognitivos superiores como el lenguaje, la inteligencia, y modifica completamente toda esa información. Luego, por vías eferentes, damos una respuesta a ese mundo. Pero ¿qué es lo importante acá? Que en algún punto el mundo allá afuera no existe, lo estamos procesando desde dentro, desde lo que nosotros somos. Imagínense que nuestra percepción del mundo va a estar afectada inevitablemente por un montón de cuestiones como puede ser la personalidad, la inteligencia, el lenguaje. Hay cuestiones del mundo allá que pueden ser objetivas, pero hay otras que no lo son tanto. A ver, hay animales que procesan la información distinto
y pueden escuchar cosas que nosotros no escuchamos o pueden ver cosas que nosotros no vemos porque tienen una amplitud en esa capacidad que nosotros no tenemos. El mundo no es una fotocopiadora, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no fotocopia el mundo tal cual es, sino que más bien hacemos una transcripción y una copia bastante defectuosa de lo que en verdad es el mundo. Pero ¿a qué voy con esto? A la importancia de ponerse objetivos. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones un objetivo, la realidad, el mundo, se acomoda a ese objetivo. Es algo bastante extraño, pero sucede así. Desde procesos no tan complejos hasta procesos mucho más complejos como puede ser ponerse un objetivo. La realidad empieza a girar en torno a ese objetivo. Si yo empiezo a ver oportunidades, mi cerebro empieza a buscar esas oportunidades. Y encima es algo muy difícil porque nuestro cerebro está acostumbrado a buscar lo negativo, a centrarse en lo negativo. Pero imagínense si le enseñamos a que empiece a trabajar para nosotros, que empiece a buscar esas cosas que nos hacen bien, esas cosas que queremos modificar de la realidad. Si yo empiezo a ver obstáculos y voy a encontrar eso en la realidad, obstáculos. Imagínense que van caminando por una vereda y hay un árbol. Ustedes no quieren chocarse contra el árbol. Y si ustedes empiezan a pensar, no quiero chocarme contra el árbol, no quiero chocarme contra el árbol, y empiezan a prestarle muchísima atención a ese árbol, lo más probable es que se choquen contra el árbol. Ustedes no tienen que centrar su atención en ese árbol, sino cambiar el foco y empezar a ver el camino libre, a ver por dónde pueden pasar para no chocarse con el árbol. Esto es pasar realmente de lo negativo a lo positivo. Y realmente pasan cosas grandiosas cuando aprendemos a centrarnos en las cosas positivas y en lo que podemos hacer. Destinamos muchísima energía en todo lo que no podemos hacer, las cosas que no se pueden cambiar, cuando podríamos centrar nuestra atención en cosas que sí podemos controlar o cosas que sí podemos modificar. En la prehistoria, tal vez hace 10.000 o 3.000 años antes de Cristo, ya se hacían sacrificios. Y yo creo que más que ver a los antiguos, a nuestros antepasados como simplemente personas que no sabían lo que hacían o que eran ignorantes, más bien trato de elevarlos, porque lo que ellos hicieron, lo que estaban haciendo, tenía significados profundos que tal vez hoy en día estamos perdiendo. El sacrificio básicamente es: yo te doy esto a cambio de esto, que puede tener un valor espiritual o otro tipo de valor. Dejo de lado estas cosas por estas otras cosas. Tenemos un axioma: solo el ser humano puede hacer sacrificios porque solo el ser humano puede pensar a largo plazo y porque solo el ser humano tiene contacto con lo espiritual, con los dioses. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano intentó modificar la realidad mediante los sacrificios. Por ejemplo, para que llueva y no se pierda la cosecha, y así podemos nombrar distintas peticiones que se le hacían a los dioses para modificar la realidad. El sacrificio es voluntario y es una ofrenda y puede o no modificar el mundo. Yo considero que la idea de sacrificio es una idea divina. No sé si conocen la historia de Caín y Abel. También es una historia muy antigua, al igual que la idea de sacrificio. Caín y Abel eran hermanos. Y por alguna razón Dios prefería los sacrificios que le hacía a Abel. Caín empezó a sentir envidia y odio hacia Abel porque era reconocido por Dios. Esto llevó a Caín a asesinar a Abel y Dios lo castigó por la eternidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer acá es: ¿por qué Dios aceptaba y prefería los sacrificios de Abel y no los de Caín? Podríamos pensar que los sacrificios que hacía Caín no eran los mejores. Caín no le daba la mejor cosecha a Dios. En cambio, Abel le daba la mayor ofrenda posible, le daba su mejor rebaño a Dios. Hacer un sacrificio es un salto de fe, es ir hacia un lugar que no sabemos
y que no sabemos qué es lo que va a pasar luego del sacrificio. ¿Por qué? Porque puede que seamos recompensados o puede que no. Podemos preguntarnos entonces qué sacrificio es el que tenemos que hacer para ser premiados. ¿Qué sacrificio tenemos que hacer para modificar el mundo o la realidad? ¿Qué sacrificio nos está pidiendo Dios? ¿Estamos dando lo mejor? Es otra pregunta. ¿Cuántas veces hacemos sacrificios pero no estamos del todo convencidos? ¿O hacemos sacrificios pero no lo hacemos con todo el corazón y no estamos del todo convencidos? ¿O hacemos sacrificios a medias? Estos sacrificios a medias son de los peores. Es como, bueno, voy al gimnasio, cumplí y me voy. Pero realmente no estuviste concentrado, haciendo todo lo que podías en el gimnasio. O estás mintiéndote a vos mismo, estás diciendo, sí, me estoy sacrificando, estoy haciendo todo lo posible. Sin embargo, sabés en el fondo, muy en el fondo, que no es así. Que tenés tiempo libre, que perdés tiempo usando el celular, que perdés tiempo haciendo cosas que no son productivas o que no te aportan nada a tu vida. Otra enseñanza que sacamos de esta historia es que tenemos que ser humildes. Caín no aceptó que no estaba dando el mayor sacrificio. En vez de mirarse a sí mismo y pensar por qué Dios no lo aceptaba o qué estaba haciendo mal él, se dejó llevar por la ira, por la envidia, por la bronca hacia Abel, sin hacer autocrítica de las cosas que estaba haciendo mal él. Por algo Dios lo estaba rechazando y él decidió echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a Abel en vez de mirarse a sí mismo. Entonces, cuando estamos haciendo sacrificios y no recibimos la recompensa que queremos o la realidad no se modifica tal vez como nosotros queremos o estamos esperando, tal vez es momento de mirar y ver realmente qué sacrificios estamos haciendo, si estamos haciendo los sacrificios correctos. Por ejemplo, elegir una carrera pero sentir que no te gusta, que no es la carrera universitaria que querías hacer, sin embargo la haces igual y tal vez es difícil ser recompensado ahí, porque tal vez te va genial en lo económico, tal vez triunfás en una profesión, pero si no es lo que amás, si no es lo que querés, en el fondo vas a estar vacío espiritualmente, vas a estar dolido con Dios, vas a tener recompensas materiales, pero no espirituales. Entonces acá está la importancia de los sacrificios. ¿Qué sacrificios estás haciendo? También puedes hacer sacrificios que van hacia el lado del mal. Si te vas para el lado de la corrupción, del poder, de pisotear a los demás para alcanzar eso que querés, estás haciendo sacrificios que van a tener una consecuencia negativa en tu vida. Profundizando más y más, podemos ver que el capitalismo y el Estado se apropió de la idea de sacrificio y la llevó solo para el lado económico y material de las cosas. Pero si el sacrificio es más que eso, si el sacrificio no tiene que ver con cumplir horas de trabajo para tener dinero, si el sacrificio en realidad es espiritual, el sacrificio no es una transacción entre personas, doy esto a cambio de esto simplemente, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo y espiritual. Sería mejor que la idea de sacrificio salga del capitalismo y el Estado y vuelva hacia el individuo, que el individuo empiece a hacerse esa pregunta de sacrificio que va más allá de lo planteado por la sociedad. Es decir, ¿qué sacrificio quiero hacer yo? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar para estar completo de corazón, para sentir que estoy poniendo todo mi corazón en ese proyecto o eso que quiero hacer de mi vida? Y ya que estamos hablando de sacrificios, les cuento que hacer videos cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo, así que me vendría bien que te suscribas. De todas formas, aunque no te suscribas, yo voy a seguir haciendo esto con todo mi corazón. Gracias. Entonces, tenemos dos caminos hacia dónde ir cuando vemos que a alguien le va bien. Podemos pensar cuáles son las razones por las cuales a esa persona le va bien y tratar de hacer un poco de autocrítica, o podemos caer al lado del resentimiento, de la envidia y de querer lo que el otro
tiene sin realmente entender cuáles son los sacrificios que esa persona hizo. Cuando nos sacrificamos estamos dejando de lado ser otras cosas. Cuando decimos estoy sacrificando mucho tiempo trabajando o estudiando, en realidad no estás sacrificando eso, en realidad estás sacrificando otras cosas. Estás sacrificando tiempo con tu familia, tiempo con amigos, salidas. Por ejemplo, si yo elijo ser psicólogo, entonces estoy eligiendo dejar de ser médico, dejar de ser abogado. Es decir, jamás en mi vida voy a hacer otra cosa que no sea eso que acabo de elegir. Entonces, mucho cuidado con esto. Lo que sacrificamos es todo lo que no vamos a hacer, todo lo que vamos a dejar de lado, por eso que sí queremos que suceda, por eso que sí queremos que pase. Entonces, podríamos decir que para hacer un sacrificio tenemos que dar con el corazón, hacerlo poniendo todo el corazón sobre eso que queremos. Y esto es una pregunta muy íntima que cada uno tiene que hacerse en privado y saber si realmente lo estás haciendo de corazón. Este salto de fe, ¿estás dispuesto a hacer eso aunque no tengas una recompensa? Porque es un salto. No sabes qué es lo que va a pasar luego de que hagas ese sacrificio. Otra cosa que podemos pensar es esto: no esperar nada a cambio. No esperes algo a cambio en ese sacrificio. Es decir, tal vez la recompensa venga, pero vos tendrías que estar haciéndolo porque disfrutás de hacerlo, porque estás poniendo todo tu corazón en eso, y lo harías aunque no haya ninguna recompensa, y tal vez ahí sí aparezca la recompensa. Es una paradoja, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es superar el interés personal. No busques un sacrificio puramente personal, sino que tenga que ver con un propósito, con algo que vaya más allá de vos mismo, más allá de tu individualidad, algo que pueda perdurar en el tiempo, incluso tal vez aunque vos estés muerto. Casi todas nuestras reglas y nuestra sociedad y cómo funciona fue creada por personas que existieron antes. Es decir, esas cosas trascendieron a la misma persona. Un libro, por ejemplo, es algo que se escribe y trasciende generaciones. Qué mal agradecidos que somos con las personas del pasado. Todo lo que tuvieron que hacer para que nosotros hoy estemos donde estamos y lleguemos a donde hemos llegado. Imagínense los sacrificios que tuvieron que hacer ellos. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué es lo que vos querés para vos y tu vida? Es una pregunta muy personal. Les dejo una frase de Buda: tu propósito en la vida es encontrar un propósito y entregar a él todo tu corazón. Hasta acá el video. Si te gustó, dale me gusta, comenta, compartilo. Y si querés saber sobre los servicios que yo estoy brindando como terapeuta, abajo vas a encontrar todos mis links. Chau, chau.